Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente la revocatoria del mandato es una institución bastante compleja. Es un derecho, además, que puede, como aquí se ha mencionado a lo largo de este debate, ser mal utilizado, ser usado como arma de venganza política, ser una herramienta que los perdedores en las elecciones la utilicen para impugnar a quien les ganó las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que en el debate que estamos en este momento y en el primer debate que se desarrolló en este pleno de la Asamblea, hemos equivocado fundamentalmente el enfoque. Porque me parece que el debate se ha centrado en discutir el tema desde el punto de vista de las autoridades que en este momento sufren procesos de revocatoria. Creo que lamentablemente el debate y la discusión se ha centrado en responder a la demanda, a las necesidades de posiblemente autoridades que se sienten amenazadas, que están preocupadas porque han sido iniciadas en contra de ellas procesos revocatorios. Pero ese enfoque no le corresponde a la Asamblea Nacional. Aquí lo que debemos discutir, el enfoque que tenemos que tomar, es un enfoque que parta desde el punto de vista de los sujetos del derecho, es en este caso de la revocatoria del mandato. El enfoque que esta Asamblea, como representante del pueblo ecuatoriano y de los ciudadanos y ciudadanas que nos encomendaron y nos dieron precisamente el mandato para estar aquí, tiene que ser el enfoque desde la ciudadanía, desde los portadores de los derechos. Y el artículo 61, que es justamente el que habla de los derechos, incluido el derecho a la revocatoria del mandato, precisamente habla de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y creo que ese desenfoque que está sufriendo la Asamblea Nacional en este momento tiene consecuencias muy graves en el debate que estamos teniendo. Por eso yo voy a discrepar con la mayoría de las intervenciones que aquí se han realizado, tanto en el primero como en este segundo debate, como así reflejaron las observaciones que envié a la comisión y que, lamentablemente, como es costumbre, no son tomadas en cuenta. Decía que esta es una institución muy compleja y que, lamentablemente, desde la Constitución no fue tratada con la profundidad, con la delicadeza que debía ser tratada. Pero, lamentablemente, esos errores no los vamos a poder corregir con una ley, a menos que estemos dispuestos a violentar lo que dice el artículo 11.4 de la Constitución, sino que tienen que ser tratadas en función de una reforma constitucional que en este momento está por fuera de debate. Por ejemplo, en la Constitución se debió distinguir entre lo que es una revocatoria de mandato a una elección, a un dignatario que ganó en una elección uninominal, a quienes somos parte de órganos colegiados como la Asamblea Nacional. Porque es distinta la revocatoria a un asambleísta que, por ejemplo, en mi caso, representa, por el momento, una minoría política, a lo que es la revocatoria del mandato a un alcalde, a un presidente, etcétera, etcétera, que tiene que ser expresión de una mayoría. Eso no está en la Constitución, pero nosotros no podemos reformarlo a través de una ley. En segundo lugar, y aquí viene el tema fundamental, no se puede aducir el argumento de la gobernabilidad, el argumento de la estabilidad, y aquí discrepo con lo que planteó la asambleísta Rocío Valareso como argumento. No se pueden aducir razones de gobernabilidad o estabilidad como argumento para restringir derechos, porque eso no corresponde a un Estado democrático, y es precisamente lo contrario lo que plantea Norberto Bobbio, que usted, señor asambleísta, con todo respeto, citó. Es decir, exactamente el autor que usted mencionó está diciendo lo contrario en el contexto de la obra que usted mencionó. En ese sentido, yo quisiera entonces reiterar las observaciones que ya hice, pero que lamentablemente no fueron tomadas en cuenta.
El artículo 61, numeral 6 de la Constitución, establece el derecho de los ciudadanos, no de las autoridades, de los ciudadanos. Y para bien o para mal, estimado presidente de la Comisión, para bien o para mal, no puso ningún otro requisito, salvo el que establece el artículo 105 de la Constitución, en que se dice que la revocatoria tendrá que ser después del primero y antes del tercer año de funciones de ese funcionario. No hay ningún otro requisito en la Constitución. Por lo tanto, nosotros, a través de una reforma al Código de la Democracia o a la Ley de Participación Ciudadana, no podemos establecer restricciones al derecho. Y por lo tanto, lo que se está planteando, a mi modo de ver, no es constitucional. Y además violenta el espíritu de la Constitución, que es que toda norma secundaria tiene que más bien avanzar, desarrollar el derecho, no hacia restringirlo. En ese sentido, lo que se plantea en este segundo informe, que ya estuvo en el primer informe, insisto, es inconstitucional, porque no se puede poner que uno de los requisitos es el incumplimiento del plan de trabajo, una de las motivaciones es el cumplimiento del plan de trabajo. Eso no está en la Constitución. Aquí hay un punto que es importante que hay que reflexionar. El voto, el mandato de un ciudadano cuando lo da en las urnas por un determinado candidato, está configurado por un conjunto diverso de motivaciones, algunas de ellas racionales, otras que no son racionales y son emotivas. El decir que se tiene que revocar el mandato solo por incumplimiento del plan de trabajo, se está allí reduciendo el carácter multidimensional del mandato que ha sido otorgado. El voto no es solamente un acto racional. Yo diría que en la mayoría de casos, y eso ya depende de cada uno de los sufragantes, no se vota por el plan de trabajo, se vota por una cantidad innumerable de razones. Y entonces poner que tiene que ser por el plan de trabajo, por lo tanto, está limitando de manera, yo diría, casi a nivel de reducción máxima lo que se está pretendiendo o lo que el ciudadano, el momento que otorgó el mandato, decidió cuando votó por un candidato y no votó por otro candidato. En ese sentido, igualmente, cuando se establece en el mismo artículo 25 de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, e igualmente en el artículo 27, que hace relación al trámite de la revocatoria del mandato, que se tienen que establecer los motivos sobre los cuales se va a basar el proceso de recolección de firmas, se está cayendo en el mismo error. No entiendo, señor presidente, por qué en su intervención usted dijo que esta decisión no va a estar sujeta a la autoridad electoral. Me gustaría que quizá usted, en la intervención con la que se cerrará posiblemente este debate, se sirva a aclarar, porque a mi modo de ver, cuando estamos hablando de los requisitos de admisibilidad y en el numeral tercero se establece que tiene que haber la determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria, en el último inciso de ese mismo artículo se está otorgando al Consejo Nacional Electoral un término de 7 días para admitir o negar la solicitud presentada. Se entiende que con base en los requisitos que han sido enumerados en ese artículo. Así que yo le pediría una aclaración porque me parece que es un punto fundamental, un punto que hay que aclarar. Finalmente, en mis observaciones, yo mencioné un tema que es importante también considerar. Me parece correcto que en el proyecto de reformas que se nos presenten esta mañana se prohíba la posibilidad de que esos procesos de revocatoria tengan financiamiento público. Me parece correcto que los dineros del pueblo ecuatoriano no sean utilizados con financiamiento público para campañas de revocatoria del mandato. Pero así también se debería reagregar, señor presidente, por un mínimo sentido de equidad, que las autoridades que son revocadas o los organismos de las autoridades que son revocadas no puedan desde el periodo desde la convocatoria al proceso revocatorio, el utilizar o el hacer uso de la publicidad o propaganda la que pudieran hacer durante ese periodo. Porque de lo contrario lo que vamos a tener es que, mientras los proponentes de la revocatoria no tienen recursos públicos, las autoridades bajo el proceso de revocatoria tendrían a su cargo, a su posibilidad, toda
todos los recursos para hacer publicidad a favor de la autoridad que está siendo revocada. Me parece que por un mínimo Le resta sentido de un equidad minuto, asambleísta. se debería proceder de esa manera, y al menos en ese punto yo le pediría, señor presidente, acoger una de los puntos que fueron parte de mis observaciones. En suma, yo quisiera cerrar diciendo que lamentablemente veo que el enfoque sobre el cual la Asamblea Nacional ha encarado este tema se ha sustentado en el punto de vista no de los ciudadanos y ciudadanas, de los cuales nosotros somos mandantes, sino las angustias, las preocupaciones, en muchos casos legítimas, pero secundarias desde nuestro punto de vista, de las autoridades electas que en este momento están bajo procesos de revocatoria. Muchas gracias, señor presidente.